Bienvenidos, hermanos, a esta hermosa tarde. El Señor nos quiere bendecir en el día de hoy con unas pautas que nos van a ayudar a vivir nuestro camino como cristianos. Cosas que no debemos de olvidarnos a través de nuestro camino, nuestro peregrinaje por la vida. El tema de hoy se llama Viviendo tus valores. Vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí presente en medio de nosotros. Recibimos tu presencia, Señor, tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta tarde, Señor. Que no sea uno como hombre, sino que seas tú a través de tu Santo Espíritu usándome a mí como tu herramienta, Padre. Úsame conforme a tu propósito, y sabemos que la palabra que tú tienes para el día de hoy le va a llegar a la persona que lo necesite. Amén. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, a cada uno de los que nos están viendo, Señor. Y derramamos de tu santa unción y de tu bendición para cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Bueno, el tema de hoy se llama Viviendo tus valores. Los valores son como pilares en nuestra vida. Son guías. Son como faros que nos van indicando el camino a seguir, como ese barco grande que para no encallar tiene sus boyas que le indican el camino. Así somos los cristianos. Necesitamos de nuestros valores que son indispensables para poder alcanzar nuestras metas. Así es. Efesios 13:14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, nosotros tenemos que saber bien dónde estamos parados. Tenemos que tener esos pilares que son la base de nuestra vida. No solo como cristianos, sino todo el mundo debería de tener esos valores. Pero nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad más grande aún. Dios espera que en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, nos parezcamos cada día más a Cristo. Así es. Amén. Es una tarea que no es fácil, pero aprendiendo de sus palabras, siguiendo sus pasos, es posible. Por ejemplo, si emprendemos un viaje exploratorio, que vayamos por un bosque, un monte que uno no conoce, siempre tenemos que llevar algo que nos guíe, ya sea un mapa, una brújula. Y también llevamos una mochila con agua, con abrigo, con una linterna, protección para la lluvia y varias cosas más. Y esas son todas cosas de valor que tenemos que mantener en nuestro camino para que sea nuestro peregrinaje más perfecto. El mapa vendría a ser la palabra de Dios, pero las herramientas que debemos llevar con nosotros en todo momento son nuestros valores. Entonces, veamos los valores que debemos de vivir en la ruta para alcanzar la meta. El valor número 1 dice: vive en el amor de Dios. Alejados del amor de Dios no somos nada, ni podemos ir a ningún lado. El amor es la base para nuestra relación con Dios. Si alguien se acuerda lo que hablamos un poquito la semana pasada, hablamos mucho del amor, que la persona que no ama, que no está pegada al amor de Dios, no puede amar a los hermanos tampoco, no tiene nada para dar.
Entonces, el amor es la base para nuestra relación con Dios y nos capacita para vivir de acuerdo a sus ordenanzas. Nos prepara para servir al prójimo y para tener una relación sana los unos con los otros. Primera de Juan 4, del 7 al 12 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, con amor a Dios y amor a los demás, es el primer paso para que podamos alcanzar nuestra meta. Amén. El paso siguiente es vivir con fe, viendo nuestras metas o misión. Para alcanzar la misión o la visión es necesario vivir con fe, creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Si no creemos en nuestra meta, es imposible que lleguemos a ese destino. Vamos dando tumbos de aquí para allá y no llegamos a ningún lado porque no tenemos una meta fija. Amén. Y Jesús, como es el mismo hoy y siempre, por Él podemos ver los milagros en todos los órdenes de nuestra vida. Recordemos que conforme a nuestra fe nos será hecho. Si tu visión es grande, lo que Dios te dará también va a ser grande. Amén. Y debemos de creer eso, tener fe en eso. Recuérdense que lo que dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y el que es galardonador de los que le buscan. Dios es el único que nos va a dar recompensas, galardones. No hay otra persona, no hay hombre que nos pueda dar lo que Dios nos puede dar a nosotros. Así es. Si actualmente tenemos problemas y parece que todo se ve nublado en nuestra vida, recuerden que las visiones son soluciones, son faros que nos van guiando por el camino, por el día a día. Si nos mantenemos firmes en la búsqueda de la visión, eso nos va a dar eventualmente la solución, pero siempre agarrados de la mano de Dios. Amén. El punto número 3 es muy importante, es vive cuidando a tu familia. Recuérdense que primero viene Dios, después viene la familia, después viene la iglesia y después vienen los demás, en ese orden. Sin Dios no podemos tener ni familia ni podemos tener nada, pero la familia es nuestra pequeña iglesia. La familia es el núcleo de la sociedad y de la iglesia, y fue el primer organismo que Dios estableció. Por lo tanto, después de Dios, nuestra familia, tu familia, es la prioridad. Primera de Timoteo 3, del 4 al 5 dice: debe cuidar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, es importante que si nuestra casa no está en orden, es imperativo que la pongamos en orden lo antes posible. Que los hijos nos obedezcan no quiere decir que uno tiene que golpearlos ni maltratarlos. Simplemente con la palabra y con el ejemplo, uno tiene que enseñarles. Amén. Y más que palabras, lo que ellos ven en la casa es lo que van a aprender. Pero es importante que los hijos tengan respeto de sus padres y honren a sus padres, porque si uno no puede controlar a sus hijos, entonces
¿cómo va a controlar a la iglesia de Dios? No controlar, perdón. Cuidar y guiar a la iglesia de Dios. El verdadero éxito consiste en llegar a la cumbre al lado de su familia. ¿De qué sirve uno llegar a la cumbre, a tener dinero, a tener fama, si vive solo? Alguien dice por ahí que cuanto más alto está uno, más solo se encuentra. Una vez me recuerdo, hace muchos años, alguien me comentó que había hecho mucho dinero, tenía mucho dinero, y estaba en un bote disfrutando de su lancha y solo, no tenía nadie con quien conversar, solamente las gaviotas y el mar. Y la verdad que eso debe de hacer unos 20 años de eso. Y nunca me olvido, porque debe ser triste tener dinero y estar solo. Llegar a alcanzar el éxito y estar solo, no tener con quién compartirlo. Entonces, es importante que estemos al lado de la familia, o que la familia esté al lado nuestro cuando alcancemos el éxito. Es más, que lo alcancemos juntos. Amén. Hubo un escritor famoso, John Maxwell, que definió el éxito de esta manera: que los que están más cerca de mí me amen más. Amén. ¿De qué sirve uno tener éxito si los que están alrededor de uno no lo aman? Uno no les interesa. El punto número 4 es vivir siempre en integridad. La integridad es muy importante, no siendo hipócrita, ni andando por ahí engañando a la gente, ni haciendo cosas indebidas. Es importante que haya una relación directa entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Esto hará no solo que Dios, pero que también la gente crean en nosotros y que sean un vehículo para ayudarnos a alcanzar la meta. Amén. Si leemos el Salmo 15, del 1 al 5, dice: Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Yahweh. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, hermanos, si queremos habitar en el monte santo de nuestro Padre Celestial, tenemos que seguir esas pautas. Tómense su tiempo en sus casas, léanlo, analícenlo y veamos dónde cada uno está fallando. Sí, es que está fallando, somos humanos, cometemos errores, pero a veces unos renguean de una pierna, otros de otra. Así es. Los mejores beneficios siempre estarán esperando a los rectos de corazón y que guardan la integridad. Cristo logró alcanzar la visión de redimirnos de pecado debido a su integridad. Él fue un hombre íntegro, fue un hombre perfecto, fue un hombre justo. De la misma manera nosotros alcanzaremos la nuestra si nos conservamos en integridad. El siguiente punto es vivir guiados por el Espíritu Santo. No podemos ir por el mundo haciendo lo que nos parece a nosotros. Tenemos que estar siempre guiados por el Espíritu. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, Él habita con nosotros. Y uno debe de moverse siempre de acuerdo a lo que el Espíritu le diga a uno. Uno no puede andar por la vida ahí tomando decisiones a la ligera, en la carne, de acuerdo a lo que uno piensa, sin consultarlo con el Espíritu Santo. Porque si no, el golpe va a ser duro. Y bien duro va a ser, y las consecuencias, lamentablemente, va a haber que pagarlas.
Pero si uno se mueve guiado por el Espíritu, podemos evitar que el golpe sea tan duro. O sea, Dios pone su visión en el corazón de sus hijos. Por lo tanto, tu visión, mi visión, es la visión de Dios para tu vida. Debemos explorar constantemente a través del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere que hagamos, y así viendo vamos a ver los milagros de Dios para nuestra vida. El siguiente punto, punto número 6, debemos vivir en obediencia. Un principio fundamental para alcanzar la meta es la obediencia. La obediencia es agradar a Dios, respetando sus preceptos y sus ordenanzas. La palabra de Dios es clara en lo que Él nos enseña. Y como lo vimos el domingo pasado, siguiendo las ordenanzas y los mandamientos de Dios, todo nos va a ser mucho más fácil. Y las bendiciones y los galardones de Dios nos van a llegar a su debido tiempo. La perfecta voluntad de Dios se pone en acción cuando nos sujetamos a su obediencia. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si ustedes leen el capítulo 15 de Samuel, les queda de tarea. Dios le había dado una orden que cuando fuera tenía que eliminar a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, incluyendo niños de pecho, animales, todo debería de ser eliminado. Y no eliminó los carneros y las vacas mejores, y las brindó en sacrificios al Señor. Desobedeció una orden directa de Yahweh. Y por eso después vino Samuel y le dijo que ya no iba a ser rey, que Dios le había dicho que ya no podía ser rey por haber desobedecido, que ya tenía otra persona. Y ustedes saben que estamos hablando de Saúl, ¿verdad? El que desobedeció fue Saúl, no sé si quedó claro. Samuel era el profeta que le vino a hablar a Saúl. Saúl fue el que desobedeció. A raíz de esa desobediencia le costó el reino. Dios lo quitó y puso a David en su lugar. Entonces es importante que nosotros seamos siempre obedientes a la palabra del Señor. Saúl comenzó el camino que Dios le había trazado siendo obediente, y aunque tuvo temor en el inicio, le obedeció al Señor. Pero sin embargo, en el mapa de su vida dejó tirados todos sus valores. Dentro de ellos la obediencia, como lo vemos en estos versículos. Más que los sacrificios, a Dios le agrada la recompensa de la obediencia. A veces uno puede hacer un sacrificio ayunando o de alguna otra manera, pero si uno es desobediente, de nada sirve. Uno puede estar orando, pero si es desobediente, de nada sirve. Veamos el punto siguiente. Vive valorando el trabajo en equipo. En tu camino hacia la visión, hacia tu visión, recuerda que eres parte del cuerpo de Cristo y que por lo tanto necesitas valorar y aprovechar los dones de otros para tener éxito en la relación y en la realización de tu visión. Uno solo es muy difícil que pueda alcanzar la meta. Siempre necesita la colaboración. Ejemplo más claro lo tenemos aquí, con la familia. Sin ustedes esto sería muy difícil o imposible prácticamente. Y yo les agradezco de verdad por eso.
Pero también sucede en el trabajo, sucede en todo. Si uno se va a poner ejemplos, no podemos pasar toda la tarde aquí. Pero mi trabajo ahora estamos pasando una, ¿cómo se puede decir? No situación, sino tenemos una meta que se debe de cumplir en un par de días. Y si no venimos trabajando en equipo ya hace una semana, duro. Y si no seguimos así, es imposible alcanzar la meta. Por eso el trabajo en equipo es súper importante. Amén. Siempre uno tiene que valorar las cualidades y las condiciones que tienen otro. El otro día tenía que resolver un problema y yo no soy muy técnico porque cuando uno nació no existían las computadoras, pero los muchachos más jóvenes sí. Entonces solucionó una cosa que le llevó 5 minutos, que a mí de repente me puede llevar 5 días. Tenía que entrar a averiguar cómo se haría y el trabajo en equipo es súper importante. Amén. Y le dije, cuando terminemos todo esto, cuando pasemos todo esto, nos vamos a ir a comer un buen almuerzo. Yo pago, le dije. Una buena vez. ¿A dónde vamos? A donde quieras. Así es. Pero eso indica que valoro el trabajo y el esfuerzo de esa persona. Amén. Y no es solo una, son varias. Así es. Pero esa persona está trabajando directamente conmigo y en realidad aprecio su ayuda. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. O sea que, como pueden ver, ahí era Pablo hablándole a los romanos de que cada uno tiene un don, una habilidad diferente, pero ni uno es más importante que el otro, ni uno es más que el otro. Son todos importantes, porque uno sin el otro no pueden subsistir. Los grandes éxitos nunca son personales, siempre son colectivos. Hasta los famosos artistas que ganan millones, los futbolistas que ganan Messi, Suárez, James. Colombia. Imposible que lleguen solos, es imposible. Primero necesitan un promotor, necesitan un entrenador físico, necesitan médicos, necesitan fisioterapeutas, necesitan compañeros, porque solo es imposible. O sea, es el trabajo en equipo, Amén. que es lo que es importante. Amén. Así es. Hay que trabajar en equipo. Amén. El triunfo personal es siempre un triunfo colectivo. Entonces, trabajando en equipo, vamos a alcanzar la meta. Amén. Solo nunca vamos a llegar. El punto número 8. Vive manteniendo tu crecimiento personal. El poder del Evangelio restaura, capacita y transforma el carácter de la persona para su desarrollo integral, habilitándola para alcanzar su máximo potencial en todos los ámbitos de la vida, para que se constituyan un factor de cambio en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Amén. Así O es. sea que uno tiene que cambiar y mejorar día a día para poder afectar la vida no solo la personal de uno, sino la vida de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Amén. Y cuando me refiero a la sociedad, en el lugar que uno trabaja, que uno comparte, uno tiene que hacer diferencia. Hace 2 días me tocó prácticamente parar una pelea fea. Pero lo más lamentable es que una de las personas era cristiana y no era un muchachito. Estoy hablando de un hombre, ni de 20 ni de 30, de 40 y pico. Y siempre, no que hace alarde, pero él habla de su cristiandad y de su fe y eso,
Y sí, yo sé que todos tenemos errores, pero a esta persona le sucede bastante seguido. Y le falta dominio propio. Y yo decía, él después reconoció, al rato reconoció, vino, pidió perdón y dijo, sí, soy cristiano y estoy orando, y está bien, eso está bien. Pero si él estuviera más cerca del Señor, si él estuviera más agarrado de la mano del Señor, no se hubiera llegado hasta ese extremo. Y fuimos dos que nos tuvimos que meter para interrumpir ese altercado que pudo haber tenido consecuencias graves, muy graves. No solo, número uno, perder el trabajo. Ese es el número uno. Y vaya a saber qué más, porque si había algún daño físico, podía haber demandas, cárcel, vaya uno a saber. Las consecuencias. Pero lo triste es que el testimonio, y yo todavía no tuve chance de hablar con él después de eso, porque, como le digo, en estos días hay mucho trabajo y no he tenido tiempo. Pero sí va a haber la chance, le voy a decir que tiene que cuidar su testimonio. Y si no, que no ande diciendo por ahí que es cristiano, porque la gente que no lo es puede decir, pero si este es cristiano y actúa así, entonces ¿qué deja para los demás? Yo que no lo soy actúo mejor, entonces mejor me quedo como estoy. Esa conversación viene en su momento, todo tiene su momento. Los hijos de Dios fuimos creados para crecer y desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, como dije, social, intelectual, física, espiritual, familiar, moral y económica. Proverbio dice en el capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No nacemos perfectos ni nacemos buenos, o tal vez nacemos buenos y nos vamos desviando, pero debemos de ser como la luz de la aurora, que día a día cada vez nos vamos haciendo más perfectos y corrigiendo esas pequeñas cositas sin olvidarnos de los valores que son los que nos van guiando. Y recuérdense siempre que para que podamos alcanzar la visión es necesario que en nuestro caminar cristiano siempre crezcamos en todas estas áreas. Es importante porque cuando la oportunidad llega, ya no hay tiempo para prepararse. Cuando te llegó ya es tarde. Si estabas preparado, la podés tomar y podés avanzar y podés llegar a la meta. Pero si no estás preparado, ya, ¿quién te va a dar la chance? Bueno, dame un par de años que me preparo. No es así. Tenés que estar preparado para cuando te llegue la oportunidad, en ese momento la podés tomar, porque ya estás listo. No perfecto, pero camino a la perfección. Amén. Si todavía no has alcanzado la visión que Dios te ha dado, prepárate para cuando Dios te abra las puertas, estés preparado para poder entrar por ellas. Amén. Así es. Amén. Y el último punto, vive siendo un buen administrador de Dios. Los hijos de Dios sabemos que todo es de Él y que Dios espera que tú generes, multipliques y siembres los recursos que Él te ha dado. Deuteronomio 8:18 dice, antes acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él nos da el poder, nos da la salud, nos da la sabiduría para poder hacer las riquezas. Pero tenemos que reconocer que todo es de Él. Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros prosperemos y que tengamos salud y que tengamos cosas buenas en todos los ámbitos de nuestra vida.
Pero ¿qué dice? Hay una condición. Así como prospera nuestra alma. Amén. Y bueno, uno se puede preguntar, pero entonces hay gente que es mala y tiene dinero. Sí, bueno, pero es lo único que tiene, dinero. No tiene felicidad, o tal vez sí, pero uno no lo sabe. Pero cuando uno tiene a Dios en su corazón, lo demás no importa. Lo demás viene solo porque Dios lo da. Amén. En su momento. Entonces, siempre recuerda que para alcanzar tu visión es necesario que lleves en tu equipaje tus valores, pues ellos te garantizan el apoyo de Dios y de la gente. Y recuérdense que la palabra de Dios dice en Mateo 7:20, no está ahí. Así que por sus frutos los conoceréis. De lo que estábamos hablando hace un momentito. Nos decimos llamar cristianos, pero si nuestro testimonio no es el de un cristiano como debe de ser, entonces, ¿en qué estamos? No estamos en nada. Es importante que nuestros valores, nos dejemos guiar por nuestros valores, para que podamos ser un buen testimonio y ganar almas para el reino de Dios. Amén. En Mateo 21:43 Jesús le estaba hablando a los fariseos en la parábola de los labradores malvados. Es una parábola un poquito larga, después la pueden leer en su casa. Pero dice en el versículo 43, dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado, le hablaba a los fariseos, y será dado a una nación que produzca sus frutos. Nosotros queremos ser esa nación que produce esos frutos para poder, como dice nuestro nombre, herederos del reino. Porque nosotros no nos conformamos con ver el reino ni entrar al reino, queremos heredarlo. Amén. Pero para eso es necesario tener frutos, dar buenos frutos, para poder entrar al reino de Dios y heredar el reino de Dios. Bueno, hermanos, ha sido una bendición la palabra del Señor, porque sabemos que todos en un momento u otro perdemos o nos desviamos un poquito de la visión. Pero te pedimos, Padre Santo, que cuando nuestro camino se esté desviando, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos vuelva otra vez en línea y nos recuerde cuáles son nuestros valores, para que podamos vivir una vida santa, una vida apartada del mal y una vida agradándote a ti, mi Dios, porque queremos estar en tu reino junto a ti, Padre Santo, por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus hijos, Padre Santo. Bendícelos. Que esta palabra se haga rema, se haga parte de ellos, y que cuando se desvíen, así sea un poquitito, que tú los encamines y los guíes hacia ti, hacia tu luz eterna, Padre Santo, hacia tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.